Señor. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como hubiera con Jesús una gran muchedumbre y no tuvieron que comer, convocando a los discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque aquí que ya me han seguido 3 días y no tienen que comer. Y si los despido en ayunas para sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y le respondieron sus discípulos: ¿quién podrá saciarlos de pan aquí en la soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y mandó a la multitud que se sentara sobre la tierra, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Y los sirvieron a la multitud, y tenían también unos pocos pececillos, y también los bendijo y los mandó servir, y comieron y se saciaron, y recogieron de los fragmentos que sobraron 7 cestos, y eran los que habían comido casi 4,000, y los despidió. Cuéntenos. Tengo compasión de la multitud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Un padre jesuita, Walter Ciszek, fue prisionero por la Unión Soviética. Los comunistas son mucho tiempo en la cárcel y también en campamentos de trabajos forzados, y por ende, pues muchos días no podía celebrar la misa, por muchos años incluso, y eso fue para él un gran sufrimiento. Solo que de vez en cuando sus conocidos lograron llevarle unas gotitas de vino y unos pedacitos de pan, y con eso logró celebrar una misa escondido en su cama sobre su propio pecho. Pues la gente a su alrededor, los otros prisioneros, también se emocionaron bastante por la dicha de tener en su presencia la Santa Misa. Y como en esos días tenían que ayunar desde medianoche para poder celebrar la misa, y el padre solo podía aprovechar un espacio de descanso después de la comida de la tarde, pues tenía que pasar mucho tiempo en ayunas, y eso teniendo que trabajar duramente durante toda la mañana. Pero sus compañeros también le acompañaron en ese ayuno, también para compartir algo de su comida el día anterior, para darle más fuerza. Hicieron todo eso sabiendo que ninguno de ellos iba a poder comulgar. Fue tan solo por el gusto de estar en la presencia de Jesús sacramentado. Pues hoy vemos en la misa el milagro de la multiplicación de los panes, que es una obvia prefiguración del banquete eucarístico. Y también es para nosotros una lección sobre cómo Dios nos prepara para aprovechar al máximo las gracias y beneficios que nos manda. Vemos que Cristo deja a esos discípulos siguiéndole sin comer 3 días en el desierto, y no debemos de pensar que eso fue por imprevisto. No fue accidente, como dijo: no olvidamos la comida, sino fue para instruirlos. En el Evangelio de San Juan, cuando cuenta ese milagro, dice que después, cuando la gente quiso venir a hacerle rey, que Jesús se huyó de ellos y luego les reprende, porque dice: solo lo están buscando porque se saciaron de pan. Sus motivos eran imperfectos y eran todavía inmaduros
espiritualmente. Entonces, sabiendo muy bien que iban a padecer esta hambre, Cristo los deja porque quiere ver, o más bien, Él quiere que ellos mismos vean que por amor a las cosas espirituales somos capaces de desprendernos de lo material y hasta sufrir mucho para conseguir lo que realmente tiene valor. Y por eso Dios permite pruebas, a veces muy duras, para fortalecer nuestro deseo por Dios. Como dice el Señor en otro lugar, bienaventurados los que padecen hambre y sed por la justicia, porque ellos serán saciados, pero serán saciados hasta que padezcan esa hambre. Es decir, como explica San Hilario, ofrece la bienaventuranza a los que tienen hambre y sed de justicia, manifestando que el perfecto conocimiento de Dios es el que constituye la avidez de los santos, que no puede saciarse hasta que habiten en el cielo. Y esto es lo que se expresa con aquellas palabras, porque ellos serán hartos. Luego, también quiere probarles en cuanto a su fe. No solamente tienen que sufrir en el cuerpo, sino que tiene que ser perfeccionada su fe. Entonces, les presenta a los discípulos el gran dilema que tiene, que no hay comida, ¿qué van a hacer? Van a desfallecer. Y han sacrificado mucho para estar escuchando las palabras de vida eterna. Entonces, a eso los discípulos le contestan al Señor: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No? Y Él les pregunta para ver qué tan espirituales son. ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos les respondieron: 7. ¿Quiere el Señor que vean que no hay ninguna solución humana? La situación es desesperada, es imposible, y solo cuando reconocen la necesidad de una plena confianza en Dios, Dios mostrará su poder y su bondad. Aún así, pues no les queda muy claro el mensaje, porque poco después los mismos discípulos van a cruzar el lago en una lancha y se dan cuenta de que olvidaron traer pan. Se preocupan y el Señor tiene que regañarles otra vez por su ceguera y incredulidad, diciéndoles: ¿aún no comprendéis ni os acordáis de los 5 panes y para los 5,000 hombres? ¿Y cuánto recogieron después? Ni de los 7 panes y de los 4,000, ¿y cuánto recogieron después? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Pues muchas veces somos así, que pensamos solo en lo de ahora, lo corporal y lo que no queremos sufrir, pero que tengamos por muy acertado que el Señor se va a comportar igual con nosotros como hizo con estos discípulos. Nos expone a propósito a pruebas y sufrimientos, y eso con gusto, no porque nos gusta, le gusta vernos sufrir, sino que sabe que solo así aprendemos de evaluar más lo de arriba y despreciar lo terreno. Solo así alcanzamos la madurez espiritual, y tenemos que ser privados de mucho para entender eso. No basta solo querer a Dios, no basta solamente interesarnos por Dios, sino tenemos que tener hambre y sed por Dios. Como dice Monseñor Luis Martínez, uno con un fuerte deseo, pues trabaja con paciencia y pacíficamente. Pero la hambre
como deseo ardiente, sugiere que uno trabaja incansablemente. Hay un afán apasionado para alcanzar la meta y no descansa hasta lograrla. Y las pruebas que nuestro Señor amorosamente nos expone no solamente son los corporales, también prueba nuestra fe, porque quiere que lleguemos al punto de decir con Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, comprueba en nosotros lo que ha dicho una vez a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en flaqueza. Que quiere que ganemos los deleites espirituales a través de duras pruebas y sacrificios, para que queramos solamente ellos, solo reconociendo que es Dios solo que puede colmar los deseos más íntimos del alma, y que nuestros esfuerzos y cálculos humanos son inútiles en ese respecto. Llegaremos a la madurez espiritual y seremos saciados. Hay mucha gente que pone pretextos, se queja: no, ¿por qué tuve que sufrir eso? ¿Por qué me pasó eso? Ya no siento nada cuando rezo, y lo ponen como pretextos de dejar el camino, de no perseverar, cuando debe de ser al contrario, debe de ser motivo para agradecerle a Dios, porque nos está llegando a mayor perfección. Y solo habiendo pasado por esas duras pruebas, que Dios va a revelar la inmensidad de su bondad, sorprendiéndonos con su respuesta. Porque estos que tenían hambre en el desierto no solamente se saciaron, sino sobró alimento. Y no solamente eso, sino que el pan que comieron fue una señal, y valía mucho más por eso. Fue una señal de un pan mucho mayor que en poco tiempo Jesús iba a revelar. El pan celestial, que es el Santísimo Sacramento. Y cuando Jesús les explica de eso, hace referencia a sus antepasados, los israelitas en el desierto, que comieron el pan, el maná que llovió del cielo. Les dice: comiendo eso murieron, pero ¿quién come este pan, siendo tanto más perfecto, no morirá jamás? Y luego recordamos como esos israelitas, a pesar de recibir esos beneficios de Dios, a pesar de haber visto tantos milagros, Dios les abrió el mar rojo, les mandó vencer a sus enemigos, tantas otras cosas, y luego se quejan diciendo: no, queremos regresar a Egipto, preferimos ser esclavos, queremos carne. Y se quejan de todo, como tan ingratos, y decimos: qué tontos eran. Pero luego pensamos sobre nosotros y el hecho de que hemos recibido, y más de una vez, muchas veces, el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios para nuestra redención, sacrificado en la cruz para abrirnos las puertas del cielo. Y a pesar de todo eso, somos insensibles a su presencia y lo que pide de nosotros. Nos quejamos de que no nos cuida, que se aleja de nosotros. En realidad, nosotros somos los más insensatos. Hoy mismo me impresionó de que vino un grupo de 20 personas solamente para asistir a misa. Vinieron de un pueblo 6 horas de aquí. Y nosotros, que somos invitados a recibir al Señor todos los días, de adorarlo incesantemente, pues nos hemos acostumbrado demasiado y dejamos de apreciar.
Un musulmán una vez fue invitado por un amigo católico de ir a una misa para ver, ¿no? Intentando convertirle. Y fue, el musulmán aceptó y fue a la misa y después comentó a su amigo, pues yo no creo que ustedes crean lo que dice, de que Dios está en la hostia. Porque si yo creería eso, no entraría en un templo, sino arrastrándome por el suelo, por el santo temor de un Dios que tan amoroso, que se acerca tanto a sus criaturas ingratas. Entonces, que hagamos este examen de conciencia y que hasta le pidamos a Dios que nos mande las pruebas y sufrimientos que necesitamos para que verdaderamente apreciemos la bondad de Dios, el don de Dios. Y por eso quiero hacerles también la invitación de participar en la devoción de las 40 horas. ¿Sí? Son 40 horas de adoración eucarística que tradicionalmente hacemos antes de una fiesta principal que haremos antes de la fiesta de San Pedro en Cadenas, el 1 de agosto, que solo podemos lograr con mucho sacrificio, mucho empeño de la gente. Los que pueden pues desprenderse de su comodidad para acompañar al Señor en el altar, porque nos ha dado tanto y quiere todo nuestro corazón. Y tenemos aún más motivo en estos días cuando a lo mejor Dios está probando nuestra fe, como hizo con estos discípulos en el desierto, cuando escuchamos tantos rumores de más persecución, de más prohibición de la Santa Misa tradicional, que nos parece ser demasiado, que no aguantamos y decimos, ¿cómo vamos a salir de eso? Pues vamos a salir de esta prueba como hemos salido de todas las pruebas que ha habido, por confiar en Dios, por amarle más y dejar que Él muestre su poder y su bondad a través de nuestra docilidad y confianza en Él. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.